Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? De esta manera iniciamos nuestro
Come Cuentos, como siempre, por aquí, por Entre Líneas Cultura. Y este es nuestro programa número 4. Esperamos que sea de su agrado porque vamos a tener una intensa hoy día relación con la literatura que nos agrada. Y es que Mario Vargas Llosa despierta emociones por donde se lo vea. Positivas, negativas, no sé si vendrá tanto al caso, eso lo pueden analizar en su vida, pero para mí ha significado una gran experiencia poder contar con este gran escritor en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque me despertó muchas cosas al inicio cuando descubrí quién era y cómo escribía. Pero cuando estaba en sexto año, yo no sabía quién era. O sea, me habían, o escuchaba por ahí, ¿no? Bueno, más que todo, bueno, no se lo consideraba todavía como ahora, ¿no? Así es que lo que hablaban los demás pues era un poco su controversial forma de vida, pero todavía no caía yo la ficha de poner atención cuando hablaban de él porque era un escritor más, ¿no? En ese momento yo estaba un poco más embelesado de repente con Gabriel García Márquez, de repente, ¿no? Pero sucede que, como les iba narrando, ¿no? En las historias que les voy contando con respecto de cómo uno le agarra el gusto a la literatura. El libro Cortaviento, ¿no? Y el libro Saltamonte, a los cuales los tengo acá con tanto cariño, me ha costado tanto encontrarlos de nuevo de tantos años que los tengo acá nomás. que nada, que nadie me los quite, ¿no? Un saludo a Auki y a todos aquellos que me han ayudado a volverlos a tener acá, porque para mí es un gusto, ¿no? Reencontrarme con estos dos grandes amigos. Y uno de los cuentos que tenía el recuerdo y de ese libro inicial que conservé y que no estaba el cuento, era justamente este que les quiero contar, este inicio de novela. Ustedes dirán, muy complicado, no, es algo tan sencillo. Como ya saben, el Comecuento se divide en tres partes, ¿no? Tres giros, como ahora siempre hablan con respecto de las series, ¿no? Primero una lectura, después nuestro microtaller y al final una recomendación literaria. Hoy día tenemos a Mario Vargas Llosa como invitado especial en esta lectura. Muy bien, vamos. Antonio Consejero. El hombre era alto, tan flaco, que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura y sus huesos prominentes, y sus ojos ardían como fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aun antes que diera consejos, atraía a las gentes. Aparecía de improviso, al principio solo, siempre a pie, cubierto por el polvo del camino. Cada cierto número de semanas, de meses, su larga silueta se recortaba en la luz crepuscular o naciente, mientras cruzaba la única calle del poblado, a grandes trancos, con una especie de urgencia. Avanzaba resueltamente entre cabras que campanileaban, entre perros y niños que le abrían paso y lo miraban con curiosidad, sin responder a los saludos de las mujeres que ya lo conocían y le hacían venias, y se apresuraban a traerle jarras de leche, de cabra y platos de fariña y frejol. Pero él no comía ni bebía antes de llegar hasta la iglesia del pueblo y comprobar, una vez más, una y 100 veces, que estaba rota, despintada, con sus torres truncas y sus paredes agujereadas, y sus suelos levantados, y sus altares roídos por los gusanos. Se le entristecía la cara con un dolor de retirante al que la sequía ha matado hijos y animales y privado de bienes, y debe abandonar su casa, los huesos de sus muertos, para huir, sin saber a dónde. A veces lloraba, y en el llanto el fuego negro de sus ojos recrudecía con destellos terribles. Inmediatamente se ponía a rezar,
pero no como rezan los demás hombres o mujeres. Él se tendía de bruces en la tierra, o las piedras, o las losas desportilladas frente a donde estaba o había estado, o debería estar el altar, y allí oraba, a veces en silencio, a veces en voz alta, 1, 2 horas, observando con respeto y admiración por los vecinos. Rezaba el credo, el Padre Nuestro y los Avemarías consabidos, y también otros rezos que nadie había escuchado antes, pero que a lo largo de los días, de los meses, de los años, la gente iría memorizando. ¿Dónde está el párroco?, le oían preguntar. ¿Por qué no hay nadie aquí, un pastor para el rebaño? Pues que en las aldeas no hubiera un sacerdote lo apenaba tanto como la ruina de las moradas del Señor. Solo después de pedir perdón al buen Jesús por el estado en que tenía su casa, aceptaba comer y beber algo, apenas una muestra de lo que los vecinos se afanaban por ofrecerle, aún en años de escasez. Consentía en dormir bajo techo, en alguna de las viviendas que los sertaneros ponían a su disposición. Pero rara vez se le vio reposar en la hamaca, el camastro, colchón de quien le ofrecía posada. Se tumbaba en el suelo, sin manta alguna, y apoyando en su brazo la cabeza de hirvientes cabellos color azabache, dormía unas horas, siempre tan pocas que era el último en acostarse, y cuando los vaqueros y los pastores más madrugadores salían al campo, ya lo veían trabajando en restañar los muros y los tejados de la iglesia. Daba sus consejos al atardecer. Cuando los hombres habían vuelto del campo y las mujeres habían acampado los quehaceres domésticos y las criaturas estaban ya durmiendo. Los daba en esos descampados, desarbolados y pedregosos que hay en todos los pueblos del sertón, en el crucero de sus calles principales, y que se hubiera podido llamar plazas, si hubieran tenido bancas, glorietas, jardines, o conservaran los que alguna vez tuvieron y fueron destruyendo las sequías, las plagas, la desidia. Los daba a esa hora en que el cielo del norte del Brasil, antes de oscurecerse y estrellarse, llamea entre coposas nubes blancas, grises y azuladas. Y hay como un vasto fuego de artificio allá en lo alto, sobre la inmensidad del mundo. Los daba a esa hora en que se prenden las fogatas para espantar a los insectos y preparar la comida, cuando disminuye el vaho sofocante y se levanta una brisa que pone a las gentes de mejor ánimo para soportar la enfermedad, el hambre y los padecimientos de la vida. Hablaba de cosas sencillas e importantes, sin mirar a nadie en especial, de la gente que lo rodeaba, o más bien mirando, con sus ojos incandescentes, a través del corro de viejos, mujeres, hombres y niños, algo o alguien que solo él podría ver. Cosas que se entendían porque eran oscuramente sabidas desde tiempos inmemoriales y que uno aprendía con la leche que mamaba. Cosas actuales, tangibles, cotidianas, inevitables, como el fin del mundo y el juicio final, que podría ocurrir tal vez antes de lo que tardase el poblado en poner derecha la capilla alicaída. ¿Qué ocurriría cuando el buen Jesús contemplara el desamparo en que había dejado su casa? ¿Podría inventarle mentiras acaso a quien leía los pensamientos como lee el rastreador en la tierra del paso del jaguar? Cosas prácticas, cotidianas, familiares, como la muerte que conduce a la felicidad si se entra en ella, con el alma limpia como una fiesta. ¿Eran los hombres animales? Si no lo eran, debían cruzar esa puerta engalanados con su mejor traje, en señal de reverencia a aquel a quien iban a encontrar. Les hablaba del cielo y también del infierno, la morada del perro, empedrada de brasas y crótalos, y de cómo el demonio podía manifestarse en invocaciones de semblante inofensivo. Los vaqueros y los peones del interior lo escuchaban en silencio, intrigados, atemorizados, conmovidos, y así lo escuchaban los esclavos y los libertos de los ingenios del litoral, y las mujeres y los padres y los hijos de unas y otras.
Alguna vez alguien, pero rara vez porque su seriedad, su voz cavernosa o su sabiduría los intimidaba, lo interrumpía para despejar alguna duda. ¿Terminaría el siglo? ¿Llegaría el mundo a 1900? Él contestaba sin mirar, con una seguridad tranquila y a menudo con enigmas. En 1900 se apagarían las luces y lloverían estrellas, pero antes ocurrirían hechos extraordinarios. Un silencio seguía su voz, en el que se oía crepitar las fogatas y el bordoneo de los insectos que las llamas devoraban, mientras los lugareños, conteniendo la respiración, esforzaban de antemano la memoria para recordar el futuro. En 1896, 1 millar de rebaños correrían de la playa hacia el sertón, y el mar se volvería sertón y el sertón mar. En 1897 el desierto se cubriría de pasto, pastores y rebaños se mezclarían, y a partir de entonces habría un solo rebaño y un solo pastor. En 1898 aumentarían los sombreros y disminuirían las cabezas, y en 1899 los ríos se tornarían rojos y un planeta nuevo cruzaría el espacio. Había pues que prepararse, había que restaurar la iglesia y el cementerio, la más importante construcción después de la casa del Señor, pues era antesala del cielo o del infierno. Había que destinar el tiempo restante a lo esencial, el alma. ¿Acaso partiría el hombre o la mujer allá con sayas, vestidos, sombreros de fieltro, zapatos de cordón y todos esos lujos de lana y seda que nunca vistió el buen Jesús? Eran consejos prácticos, sencillos. Cuando el hombre partía se hablaba de él, que era santo, que había hecho milagros, que había visto la zarza ardiente en el desierto igual que Moisés, y que una voz le había revelado el nombre impronunciable de Dios. Y se comentaban sus consejos, así, antes de que terminara el imperio y después que comenzara la república, los lugareños de Tucano, Soure, Amparo y Pombal fueron escuchándolos, y mes a mes, año a año, fueron resucitando de sus ruinas las iglesias de Bon Conciliero, de Jerobambo, de Mazancará y de Iñambupé, y así sus enseñanzas surgieron tapias y hornacinas en los cementerios de Monte Santo, de Entre Ríos, de Abadía y de Barrazao, y la muerte fue celebrada con dignos entierros en Etiparacugurú, Cumbe, Natuba, Mocambo. Mes a mes, año a año, se fueron poblando de consejos las noches de Galgoiñas, Iguagua, Jacobina, Itabayana, Campos, Itambaniña, Yerú, Riachao, Lagarto, Simao Díaz, y a todos parecían buenos consejos. Y por eso, al principio en uno y luego en otro, al final en todos los pueblos del norte, al hombre que les daba, aunque su nombre era Antonio Vicente y su apellido Méndez Maciel, comenzaron a llamarlo el consejero. Ay, me emociono. No tienen idea. Es para mí un gusto compartirles esta emoción de ese gran inicio que para mí era un cuento en sí mismo. Con sinceridad, yo cuando lo leí esto de pequeño, no tenía idea más o menos de, bueno, pues, de qué estaba leyendo yo. Yo la verdad y con sinceridad, no voy a decir de que lo entendí. No voy a decir eso. Lo que sí les puedo decir es que para mí fue una revelación completa, porque el final para mí era magnífico, era genial, era como algo como yo quiero terminar así las historias, decir, no puede haber final perfecto más que este, ¿no? El nombre, como para mí en ese momento era la intuición, Antonio Consejero, ¿no? Era, como han visto, el nombre que a bien le han puesto los editores del libro, ¿no? Así le pusieron. Pero ya sabemos, y como ustedes mismos deben haberlo ya intuido, no es así el nombre verdadero de este libro. En realidad, este libro, o esta novela, es La Guerra del Fin del Mundo. La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa. Pero como pusieron así Antonio Consejero, y terminaba esta parte, este extracto, que es la primerita parte, que serán unas 3 hojitas, ¿no?
Yo tengo el libro, tengo ganas de sacarlo y mostrárselos. Cuánto nomás, cuánto de pedacito nomás es del libro. Para mí era genial cómo terminaba. Lo empezaron a llamar el consejero. O sea, me quedé anonadado. Pasa el tiempo, pasa el tiempo impresionante. Y cuando entro a la universidad, yo ya sabía de que Mario Vargas Llosa tenía una novela que se llamaba La guerra del fin del mundo. A mí me sonaba un poco como que a ciencia ficción, una notacilla. Ya había leído La guerra de los mundos de Wells, entonces estaba maravillado con ese tipo de lecturas, ¿no? Cuando me cambio a periodismo, bueno, paso de ingenierías a sociales, saco mi carnet, lo primero que hago es sacar el libro, ¿no? Y cuando llego a mi casa, ¿no? Le meto la primera, ¿no? Me quedé sorprendida, así fue como que, yo no sé si ustedes, alguno de ustedes haya tenido así un momento de luminosidad, yo me quedé así, per, perplejo totalmente, y no paré una semana entera de leer el libro, me encerré para terminarlo, es que era tan atrapante, y las pocas, como les digo, estas son 4 o 5 hojas del libro, en realidad, el libro es, pero no paraba, no paraba y no paraba y no paraba, y yo quería seguir sabiendo la historia de Antonio Conselheiro, porque sentía de que la historia de él me hablaría un poco más. Y de verdad yo considero, sigo considerando, sin desmedro de todos los libros que he escrito, nuestro premio Nobel, que es uno de los mejores que he escrito. Es más, para mí es un antes y un después. Antes de eso, todos los demás yo los considero acá. De ahí para adelante, como que no tanto, yo no sé, no sé. Si me está viendo mi amigo Orlando Macella, me va a querer matar. Él es hincha de Mario Vargas Llosa a morir. Pero bueno, pues cada uno ya sabe cómo le gustan los autores, ¿no? Yo, la verdad, hasta Guerra del Fin del Mundo, yo lo tengo acá a Mario. Los libros que después escribe, bueno, sigue siendo un genio. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que ha escrito o que tiene técnicas tan impresionantes como Conversación en la Catedral, que es un cúmulo de técnicas, ¿no? Ser menos de lo que es? Pues el tipo es un genio escribiendo. ¿Qué le puedo decir? Ya la vida personal, política es otra historia. No tiene nada que ver. Eso quisiera yo decirle a ustedes, jóvenes, niños, diferenciar siempre la obra del autor de su vida personal. La vida personal uno va conociendo y puede decidir si lo tiene a bien o lo tiene a mal, pero la obra habla por sí misma. La trascendencia de una obra en el tiempo es aquello que se manifiesta en el genio del quien lo ha escrito, lo ha hecho, lo ha pintado, qué sé yo. Muy bien, ¿les ha gustado la lectura? Va a quedar acá permanente en Entre Líneas Cultura, ya saben. Están todos los programas para que puedan seguir viendo. ¿Y cómo va el taller? ¿Cómo va el taller? Pasamos ahora a nuestro micro taller. Y es interesante el camino que estamos viendo. De repente ustedes dirán, pero profesor, usted está empezando pues lento. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Es que yo quiero de que sentemos bien las bases de lo que vamos a hacer. Meterse en literatura y en narrativa no es así nomás, ¿sabes? Yo la verdad siempre por ahí escucho, no, y veo, no, yo escribo, yo quiero, no, escribir, voy a hacer. Sí, sí, yo también, sí, yo, ¿cómo que? Pero si usted ya publicó, ya tiene 3 libros, no te creas, hermano, no te creas, uno recién empieza, yo me siento recién empezando un camino, inclusive, ¿no? Me siento anonadado, más camino en este camino de la narrativa y siento que me falta más. Y por ese sentimiento de faltarme más, yo quiero ofrecerles a ustedes un poco más. Y no quedarnos con algunas cosas y meternos de lleno y ya empezar. Vamos a hacerlo, no se preocupen. Pero tenemos que definir a dónde nos estamos metiendo. Y vamos a seguir con los consejos que nos da Chinal. Porque él nos explica que el término literatura es más extraño de lo que parece. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar qué es el término literatura? Pues proviene de la palabra latina literae, que significa letras. Y si pensamos ese origen, nos podría parecer que usamos el lenguaje para expresarnos desde el momento mismo de la invención de la escritura, que por supuesto tuvo lugar en algún momento del periodo neolítico, hace ya casi 10.000 años. Aquí hago una pausa para contar algo que a mis alumnos en el primer taller que mencionaba, ¿no? Que a los que me están siguiendo les he comentado, ¿no? Yo dicto un taller en la Universidad Católica San Pablo que es de microcuento y cuento. Y siempre arrancamos con esto, ¿no? El acto ya de sí contar algo
fue ya literatura. Es anterior a las runas en tablas del poema de Gilgamesh o del papel y de la imprenta de Gutenberg. Retrocedamos a ese momento del paso del neandertal al Homo sapiens. Y allí podemos imaginarnos a la humanidad descubriendo el fuego como el alargamiento del día, ¿no? Ahí en ese momento en que vencen los miedos de la noche, que es la muerte, que al final es ese miedo a morir, ¿no? En estos días hemos estado escuchando mucho de ese miedo a la muerte, ¿no? Pero teniendo esas horas de paz o reflexión alrededor del fuego, acordémonos, hace poquito hemos leído sobre eso, ¿no? Ya en paz, tranquilos, todos ya después de las tareas diarias, ¿no? Nos podemos imaginar a esas primeras tribus, ¿no? Al más anciano tomar la palabra y para distraer a los más pequeños, que siempre son los que paran correteando por ahí, ¿no? A los más inquietos, y contar la aventura del primo rocoso, que por jugar a ponerle vainas de poroto ruidosas a la cola del tigre de dientes de sable, terminó siendo su cena. Ruidosa cena, pero cena, ¿no? Comidita. Con el tiempo y nuevos narradores, la historia se convierte en parte del mito del nacimiento de esta comunidad, de este pueblo, y cómo vencieron al tigre con ingenio, ¿no? Al final el tío Rocoso no muere, se convierte en un héroe, logra ponerle los porotos, ¿no? Las vainas de poroto para que haga bulla el tigre y no se ande comiendo a los niños traviesos, ¿no? Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que contó esta historia del tío Rocoso? ¿Cómo sabemos que existe? Aunque no haya registros precisos con nombres y fechas de ese tiempo, nos quedan incontables evidencias y entre ellas justamente están todas las historias orales que llegan a nuestra época desde entonces, todas las que ahora llamamos historias populares, relatos folclóricos, leyendas, cuentos de hadas, es lo que nos explica Chinal. Entre ellas hay narraciones breves como por ejemplo Caperucita Roja, La Cenicienta, las historias árabes de las mil y una noches o las mexicanas, ¿no? Del tío Coyote o el tío Conejo, así como otras más extensas, por ejemplo poemas épicos como la Ilíada, ¿no? el Ulises, ¿no? Que ya lo recomendé por ejemplo en la clase pasada, ¿no? O a ver, espero pronunciarlo bien, Mahabharata, ¿no? Que es un poema hindú, o bien historias del origen del mundo como el Popol Vuh, que son narraciones que se cortaron a veces siglos, miles de años, ¿no? Antes que hubiera modo de ponerlas por escrito, ¿no? El Popol Vuh, esta historia de los mayas, ¿no? Este acto de poner por escrito las cosas es para mí el mayor descubrimiento. Aunque ya practicado, es el momento de trascender el conocimiento. Es cuando ya lo que se ha ido repitiendo por esta suerte de conocimiento comunal de las historias y del aprendizaje se plasma. Es impresionante. Hay un antes y un después. En ese momento, cuando se inventa la escritura, la humanidad tuvo a su disposición una herramienta valiosísima que le sirvió como una extensión de su propia memoria y además de transcribir todos los conocimientos, sus hechos históricos, los sucesos incontables de su vida, ¿no? Del día a día que pasaba, todos los pueblos y culturas del mundo comenzaron también a plasmar sus historias, sus cantos, sus reflexiones sobre lo habitual, sobre lo trascendente, lo espiritual. Ahora, esos usos del lenguaje están tan fuertemente ligados a la escritura que el nombre que ya hemos visto, que le damos la palabra literatura, los enlaza con ella. Ahora bien, pero aún si volviéramos a los tiempos previos de la escritura, donde todo era oral, y bueno, si pudiéramos hacer ese viaje en el tiempo, ¿no? De todas formas seguiríamos necesitando del lenguaje para entendernos y explicarnos. Seguiríamos creando literatura, aunque le diéramos otro nombre. Seguirían habiendo narradores, es decir, contadores de historias, y seguiría existiendo la narrativa, el conjunto de las historias. Esto es algo tan inherente en el ser humano que es imposible ya pensar desligarnos de esta herramienta tan útil, tan necesaria, tan pocas veces comprendida, tan pocas veces dimensionada en su realidad, que hasta es muchas veces despreciada. ¿Sí? Despreciada.
Lamentablemente las nuevas tecnologías muchas veces hacen que no le tomemos verdadero interés al hecho concreto de poder mejorar nuestra escritura. Y por el contrario, que nos sucede, la empeoramos. No solamente porque personas como yo, que tienen deditos de luco y no pueden tipear bien en el celular, sino también ustedes, queridos alumnos, cuántas veces tengo que hacer de tripas corazón para poder marcar y marcar aquellas faltas ortográficas, horrorgráficas, que digo, que tienen sus escritos. Lo hago con todo el cariño del mundo, pero me pongo a pensar, ¿qué tanto daño nos ha hecho el Word para no poder apreciar con mayor profundidad la escritura? La escritura. Muy bien. Hasta ahí llegamos porque el tiempo es corto también y tenemos que dejar tarea, porque la tarea es importante. Vamos con el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle a otra persona que nos cuente un suceso importante o interesante en su vida o de otros. Rebobine, profesor. Ya, vamos. Vamos a pedirle a alguien de la casa, de cualquiera, al amigo, a la amiga, que nos cuente una historia, algo que le haya pasado, ¿no? O si quiere que nos cuente de otra persona, no importa. Luego lo vamos a escribir en tercera persona. ¿Cómo? Ella hizo, él dijo, le sucedió, le pasó. Observar que este es otro modo fundamental de contar. No lo que uno mismo hizo, vivió o presenció, sino las experiencias de otros. Como siempre, la longitud no tiene que ser un límite en estos primeros tiempos. Así es de que vuelvo a repetir, pídanle a alguien que les cuente una historia. Después ustedes lo plasman en tercera persona. Él, ellos, ¿no? Ellos salieron por la mañana con sus caretas faciales y sus mascarillas a comprar. La policía los detuvo porque estaban yendo más de 3, cuando lo permitido es solamente ir uno. Así es que los subieron encima de la camioneta y los llevaron a la comisaría Serranas hasta las 11 de la mañana. ¿Me captaron la idea? Perfecto. Listo. Pasamos a la última parte de nuestro Come Cuentos, no sin antes hacer una revisión de cómo van nuestras redes sociales, que siempre es importante. De repente por ahí algún mensaje, alguna situación en la que nos está pasando en internet, como por ejemplo mi amigo Ruban, que me ha avisado, bueno, hace un buen rato, que el volumen está bajo, tengo que subirlo. Ruban Huarca, por supuesto, también productor del programa y de Entre Líneas Cultura. Un saludo también para Sol Faraluna Castillo y a todo el equipo que hace posible que el Come Cuentos llegue hasta sus hogares en tiempo, en estos tiempos tan difíciles. En estos tiempos tan difíciles que deberíamos tener un espacio en nuestros días para poder leer un poco y no estar dándole vueltas a la cabeza de repente a cosas que no nos hacen o no nos producen tranquilidad, sino nos dan mayor tensión, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Trasladar nuestra atención a otros. ¿Por qué no? ¿Por qué no trasladarles nuestra atención a otros que pueden servirnos como catalizadores para que con sus propias tensiones y sus aventuras nos disipen un poco, un momento de esta situación en la que estamos viviendo? Entonces, ¿qué es lo que queremos recomendarles? ¿Qué es lo que quiero recomendarles? ¡Chachán! No sé si se ve muy bien. Vamos a ver. Acá está. Los Tres Mosqueteros. Efectivamente, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, padre. Bueno, no sé cómo no me acuerdo cómo se dice el nombre de Alejandro Dumas, este francés, ¿no? Que ya nació pues en 1802, ¿no? Ya es conocido como Alexandre Dumas, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como Alejandrito, pues. Alejandrito Secas, ¿no? Este libro, no sé si les conté, claro, la clase pasada deben recordar, fue uno de los pocos libros que conseguí comprar de Editorial Altaya, que salían así como suelen salir ahora, libros así semanales. Pues este libro costaban 20 soles, este es el tercero, te venía el primero, el segundo, los dos en promoción, el tercero te venía y después tú decías, a libros como este me van a venir todo chuchu, está con polvito creo mi libro, pero libros como este me van a venir así de este tamaño, y no, después te venían chiquititos. Y 20 soles en ese tiempo, les estoy hablando del 2000,
17, 16, 17, pues como que 2017, ¿qué estoy hablando? 1900, que ya me 1996, 97 salió estos temas. ¿Por qué me gusta tanto este libro? Miren, yo sé de que ustedes han visto la película, ¿no? Con Leonardo DiCaprio, ¿no? El hombre de la máscara de hierro, que en realidad es la continuación del libro Los Tres Mosqueteros. Yo no sé si ustedes llegaron a ver la película con Gerard Depardieu, ¿no? Aunque creo que ese es... Dios, la memoria me puede estar fallando. Pero una de las películas emblemáticas... yo me acuerdo más de la canción, porque era Phil Collins, ¿no? Y otros más, ¿no? Todo por amor, me acuerdo que era ¿cómo se llama? La canción, y bien bonita, ¿no? Una película bien simpática que salió por los 90, 90 y tantos, ¿ya? Pero que no es ni el fiel reflejo de lo que es este libro. Este libro es lo máximo, son las historias, ¿no? De estos tres mosqueteros y que nos ha llevado por diferentes aventuras, pero es que no quiero errarle, de verdad, porque ya me estoy dando cuenta que si uno le hierra algunos datos concretos, pues puede cometer un crimen, ¿no? Pero ya, los tres mosqueteros, esto cosa más de todos para uno para todos y todos para uno, eh, nace porque sí existieron los mosqueteros, había una unidad, pero el padre de Alejandro Dumas no era caucásico, sino era un moreno, o sea, era un mulato, porque su papá se amancebó con una negra de Haití, ¿no? Eh, y él nació mulato, su papá, de Alejandro Dumas. Y fue conocido como el General Negro, porque llegó a subir tanto, ¿no? En diferentes guerras, que lo llegaron a conocer como el General Negro. Y bueno, Dumas tampoco tenía caucásico, la clásica piel, sino que era moreno, ¿no? Pero increíblemente tuvo bastante éxito, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ya saben, el racismo es malo, ¿no? Y en ese tiempo, pues vamos, todo texto al contexto, por amor de Dios. No es que todos vivieron como lo que sabemos hoy en día que está mal, no. Y eso que todavía seguimos comportándonos mal, ¿no? Nuestras autoridades principalmente. Pero en ese tiempo el racismo era muy fuerte, pero a pesar de eso algunas personas lograban superar estos temas de racismo y convertirse en ¿cómo se llama? En personas luminarias, ¿no? Y que nos enseña mucho de lo que es el esfuerzo, que a pesar de las adversidades y lo que la sociedad nos puede limitar, salir adelante. Pues Alejandro Dumas no solamente fue muy conocido, sino que lo llamaban para diferentes cosas. Pero estas historias que él creaba, en ese tiempo, historias bohemias, ¿no? Salían en pequeños fascículos, ¿no? Y esas historias de D'Artagnan se alargaban. Y cuando se fueron así centrando en un libro completo, compilatorio, demostraron la calidad de escritor que era Alejandro. Sumergirse en las historias de los tres mosqueteros es vivir intensas aventuras de su lucha contra el cardenal Richelieu, ¿no? Y otros más, ¿no? Athos, Porthos y Aramis se convierten en los mejores amigos de este joven que no era mosquetero, sino que estaba intentando ser mosquetero con diferentes aventuras, pero también nos sumergen en el mundo de la corrupción. ¿Cómo es posible que la corrupción, cuando se deja suelta, abarca y destroza a las personas, convirtiéndolas en seres oscuros y negros? Esto le pasó al cardenal Richelieu, ¿no? Esta es también había un personaje que me estoy olvidando, Dios mío, pero no solamente Ana de Austria, sino al rey Luis XIII de Francia, los condiciona a vivir en un mundo rodeados de repente de mucha corrupción, ¿no? Milady de Winter, ¿no? Que también lamentablemente, ¿no? Es un personaje malvado, ¿no? ¿Por qué? Porque estas historias nos demuestran que la maldad puede corromper a las personas. Me he extendido demasiado,
he tenido un cuento muy largo, un libro que me apasiona bastante. No quiero spoilearles nada, quiero que lo lean, léanlo por favor, es mejor que la película. Eso sí, definitivamente ninguna película le hace honor, ni siquiera el dibujito de D'Artagnan, que muchos de mi generación se acordarán de D'Artagnan, ¿no? Ni siquiera, no. El libro inmensamente superior a cualquier producción cinematográfica, con sinceridad, con sinceridad. Difícil también abarcar todas las historias que hay acá. Muy bien, de esta manera llegamos al final del Come Cuentos. Si les ha gustado, por favor compartan con los más pequeños o con los jóvenes que quieren seguir el camino de la literatura. Conmigo, yo soy Sarko Medina. Nos estamos encontrando el próximo viernes, ¿no? A la misma hora, 7 de la noche, acá por Entre Líneas Cultura y también por HBA Cultural, ¿no? Que nos apoyan con la difusión y a través de las otras páginas donde también se comparte este programa. Conmigo entonces, hasta el próximo viernes a las 7 de la noche.